La población en Cuba disminuye cada día. Es muy común escuchar, Cuba se vacía, pero literalmente se vacía. Llegará el día en que no quede ni un solo cubano dentro de la isla. Pues vamos, averigüemos cuándo podría suceder. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información, la población cubana pasó de ser de más de 11.181.000 habitantes para el 2020 a casi 10.056.000 para diciembre del 2023. Y en la actualidad esa cifra se encuentra por debajo de los 10 millones. Nada, que en 3 años la población disminuyó 1.125.000 habitantes, aproximadamente un 10%. Y esto es mucho. Si eres cubano, para que lo entiendas, fue como vaciar toda la provincia de Santiago de Cuba, la segunda más poblada del país. En proporción que la población de los Estados Unidos sería como desaparecer a todo el estado de Texas. ¿No te lo imaginas? En España sería como si de la noche a la mañana se vaciara toda la comunidad valenciana. Y en México, como si los estados de Veracruz y Tamaulipas, ambos, quedaran deshabitados. Y si esto te parece fuerte, pues hay quienes opinan que la disminución en 1.125.000 es un dato bastante conservador. Pero bueno, vamos a utilizarlo. Ahora, una idea que cualquiera pudiera tener sería, si la cosa está tan mala, mientras menos seamos mejor, ¿no? Uno puede creer que por ser menos nos tocaría más de lo poco que haya, dado que el país gastaría menos recursos en educación, salud, infraestructura, etc. Incluso que hasta se aliviaría el problema de la vivienda, pero nada más alejado de la realidad. Una cosa sí, las remesas van a aumentar, pero en el caso de que no tengas un familiar cercano en el extranjero, no es que te sea de mucha ayuda. Y si siguen emigrando, cuando se vayan los familiares de los que ya estaban afuera, pues ni remesas llegarán. Vaya, no vamos a complicarnos y sigamos en lo que nos interesa hoy. Les decía que nada más alejado de la realidad que la población en Cuba sea beneficiosa. A ver, me refiero para el país, porque a ti y a mí particularmente, emigrar nos vendría, tú sabes. El problema es que la migración no ocurre de forma balanceada en todos los grupos etarios, pues de los que emigran, la gran mayoría son personas que se encuentran en edad activa, o sea, entre los 15 y los 60 años de edad. También cabe destacar que emigrar requiere una economía con la que no cuentan todos los cubanos. Por tanto, las personas que emigran tienden a tener una cantidad de recursos por encima de la media. Encima de eso, los nacimientos disminuyen cada año y desde el 2020 ocurren menos nacimientos que defunciones. Sin reemplazo, la población será cada vez más envejecida, por lo que todo pareciera indicar que Cuba quedará vacía. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, las cosas no son tan simples. Para responder esto, tenemos que imaginarnos algunos posibles futuros. Vamos a obviar guerras, pandemias mortales, catástrofes naturales o cualquier otro evento que pudiera reducir la población en tan solo unos meses. El primer caso que trataremos sería el que existieran mejoras económicas significativas. Primero, tenemos que estar claro que el principal motivo por el que los cubanos emigran es la situación económica desfavorable del país y la poca esperanza de que esta mejore a corto o mediano plazo. A ver, vamos a hacer una pausa. Yo sé que algunos van a expresar que hay más motivos. Perfecto, pero tampoco vamos a engañarnos. El principal, para la mayoría, es la economía. Esta situación, aunada a la ilusión de poder emigrar, influye también en que muchas mujeres decidan posponer la maternidad esperando poder salir de Cuba. Al menos, ese es el plan. Entonces, mejoras económicas significativas se traducirían en el incremento de la natalidad y en una disminución de la migración. Incluso, pudiéramos hablar de un incremento de la inmigración. Estos factores impedirían un descenso poblacional y posibilitarían una estabilidad demográfica. En este caso, población cero, nunca. Como segundo caso, supongamos que a partir de mañana la migración de cubanos se hace prácticamente nula. Esto sin que exista una mejora económica. ¿Por qué pasaría? Aunque sea muy absurdo, se pudiera dar el caso en que el gobierno, en aras de disminuir la pérdida de capital humano, decida restringir de forma significativa la entrega de pasaporte a los cubanos. Otro ejemplo sería que varios países incrementen sus exigencias y regulaciones migratorias, eliminando así alternativas de destinos. Ambos eventos limitarían la capacidad de viajar de los cubanos. Ahora, sentenciadas a un futuro en la isla, inicialmente incrementaría levemente la tasa de fecundidad, pues sería mayor la cantidad de mujeres que decidirían tener hijos, sobre todo en los grupos más vulnerables, que son aquellas mujeres mayores de 35 años, quienes quizás estaban esperando, pero el tiempo les presiona, y los jóvenes menores de 19 años, grupo cuya tasa de fecundidad ha ido incrementando peligrosamente en los últimos años. Igual, esto no es demasiado significativo a nivel demográfico. Una migración cero, y tomando los datos de la composición de la población cubana para diciembre del 2023, así como las tasas de fecundidad y mortalidad actual, tenemos que la población en Cuba sería para el año 2033
de 9.260.000 habitantes, mientras que para el año 2043 la cifra sería de 8.513.000 y para el año 2053 de 7.788.000. Esta disminución se debería exclusivamente a que cada año seguirían falleciendo más personas de las que nacen, por lo que para el año 2153 la población disminuiría hasta 3.484.000 cubanos. Entonces, el problema serían los pocos nacimientos. La fecundidad en Cuba se ha mantenido a niveles más cercanos a la de países desarrollados que a la de países con condiciones más precarias, en los cuales las mujeres suelen tener un gran número de hijos, muchas veces con altas tasas de mortalidad infantil. Pues bien, veamos. Incrementemos las tasas de fecundidad a valores más propios a las de países pobres. Sin embargo, mantengamos las tasas de mortalidad infantil a los valores actuales e incrementemos muy ligeramente la mortalidad en adultos, debido al probable deterioro de los sistemas de salud, higiene, alimentación, entre otros. Cuando corremos la simulación tenemos que para el año 2033 la población sería de 8.564.000 cubanos, mientras que para el 2043 esta cifra sería de 7.653.000 y en el 2053 7.051.000 habitantes. La sorpresa ocurre cuando a partir del año 2068, con una población de 6.852.000 habitantes, esta comienza a incrementarse, por lo que para el año 2153 la cantidad de cubanos sería de 7.888.000. Comparando con los resultados anteriores, esto sería, sin dudas, una victoria, ¿o no? Pues lo peculiar que debemos tener en cuenta es que sería una población joven, pues para este año el 35% de los habitantes tendría menos de 20 años, mientras que los mayores de 60 representarían tan solo el 11%. Es importante recalcar además las dificultades económicas que representa para una familia tener un mayor número de hijos, por lo que este resultado es poco probable para Cuba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cruzamos los brazos y esperamos a ver qué pasa? Pues este es precisamente el tercer caso. Se mantienen las condiciones actuales. Conservamos las tasas de fecundidad, de función y mortalidad actuales. Simulamos y tenemos que para el año 2033 la población sería de 6.125.000 habitantes y en el año 2043 los residentes serían 3.678.000. Avanzando en el tiempo llegamos hasta el año 2053 con una población de tan solo 2.125.000 cubanos en la isla. Y 100 años más tarde, en el 2153, seríamos la ridícula cifra de 14.777 cubanos. Tan solo 14.000, el 0,1% de la población actual. Muy fuerte que un día lleguemos a esa cifra. Cuba estaría prácticamente vacía. A pesar de que estos resultados son determinados a partir de suposiciones, todos se encuentran sobre la mesa y por desgracia, ningún caso es tan simple como lo expliqué. No se trata de que alguien habite o no sobre esta tierra, tampoco que seamos 12 millones, 8 o 2. Lo importante no es lo que ocurrirá al final, sino durante el proceso. Emigrar es sin duda un derecho que toda persona debe poseer, pero es un derecho que cada vez que se ejerce es una herida para la sociedad. Por cada migrante hay una familia separada, sueños que se perdieron o que de tajo se arrancaron. Hay desesperanza en los ojos de los que se quedan sin amigos, sin familia. Poco a poco las luces se van apagando. Poco a poco los ancianos se van quedando solos, sin hijos, sin nietos. Todos viven muy lejos. La migración no es matar a la sociedad, es mutilarla, cortarle las piernas y las manos y dejarla sufrir aún por un tiempo. Es verla sobrevivir en agonía con lo poco que puede hacer, o mejor dicho, con los pocos que pueden hacer. Es el colapso de la historia de una nación que prefiere desintegrarse antes de tratar de componerse. Aún así, sobre todo, emigrar es un derecho. El derecho a una mejor vida, el derecho a tener un futuro, el derecho a poder soñar. La despoblación en Cuba es como un ejército que se rinde. Hoy se rinde un soldado, mañana otro. No basta con obligarlos a luchar hasta el final. No basta con palabras emotivas. Puedes decir que los soldados son cobardes. Cuando los envías al matadero, los soldados se rinden porque prefieren salvar sus vidas. Cuba necesita prosperar, si aún tiene fuerzas para hacerlo, si se lo permiten. Porque si no, lo que podremos estar seguros es que tendremos una Cuba sin cubanos. Dime, ¿qué opinas tú? Esto es la H de Hugo y espero verte en la próxima. Un saludo. Chao.